Vamos a ver, capacitancia. La capacitancia es una propiedad que tiene un par de conductores eléctricos que están cercanos entre sí y están cargados. Entonces, ustedes se pueden imaginar que ustedes tienen dos conductores, o sea, dos cuerpos metálicos. La forma de estos cuerpos en principio no debería ser importante. O sea, pueden ser dos cuerpos irregulares que están cercanos entre sí, dos metales. Pero lo importante es que uno de ellos tiene una carga eléctrica más Q y el otro tiene una carga eléctrica menos Q, es decir, tienen la misma carga, pero es signo opuesto. Entonces, entre los conductores aparece naturalmente un campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico sale del conductor positivo y llega al conductor negativo. Y bueno, también se extiende hacia otras direcciones, ¿verdad? Aquí va saliendo. Entonces, la capacitancia se define de manera tal que es igual a la magnitud de la carga eléctrica de cada capacitor dividido entre la diferencia de potencial que existe entre ambos capacitores. Y algo muy importante es que a pesar de la fórmula que les acabo de dar, la capacitancia no depende del valor de la carga o del potencial, sino que depende únicamente de las propiedades geométricas de los conductores. O sea, eso puede parecer contradictorio porque la fórmula para calcular la capacitancia es dividiendo la carga entre el potencial. Sin embargo, vamos a ver que esa fórmula, o sea, esa razón, al final no depende individualmente del valor de la carga o el potencial, porque se cancelan entre sí, sino que depende únicamente de las propiedades geométricas del conductor o de cada conductor. Por ejemplo, si tuviéramos un par de placas paralelas, entonces la capacitancia dependería del área de las placas, por ejemplo. O si tuviéramos un par de esferas, entonces la capacitancia dependería del radio de las esferas. Por decir, ¿verdad? Unos ejemplos. Vamos a ver primero el capacitor más sencillo, que es el capacitor de placas paralelas. Entonces, suponga dos placas cargadas de área A y separadas una distancia B. Determine la capacitancia de este arreglo. Entonces, en este ejemplo, nosotros dibujamos, ¿verdad?, las dos placas. Cada una de ellas tiene un área A, son iguales, de igual área. Pero una de las placas tiene una carga eléctrica positiva, mientras que la otra tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, esos serían par de conductores. La distancia entre las placas es la distancia D. Y cada una de ellas tiene un área A. Un área A. Entonces, nosotros hayamos visto, cuando estamos viendo la ley de Gauss, que aparece un campo eléctrico
constante y uniforme en la región entre las dos placas, ¿verdad? Siempre y cuando uno pueda asumir que las placas son muy grandes, ¿verdad? Tienen un área muy grande. Entonces, el campo eléctrico tiene una magnitud que era igual a la densidad superficial de cada una de las placas dividido entre la constante epsilon sub 0. ¿Okay? Para llegar a esta respuesta, yo necesité antes haber utilizado la ley de Gauss. ¿Okay? Después, vamos a calcular cuál es el potencial eléctrico entre las placas. O mejor dicho, lo que vamos a calcular es solamente cuál es la magnitud o el valor absoluto del potencial entre las placas. Sería el valor absoluto de la integral del campo eléctrico con respecto al camino que sigue el campo eléctrico, ¿verdad? Para llegar de una placa a la otra. Lo más sencillo simplemente en este caso es multiplicar el campo eléctrico por la distancia d, ya que el campo eléctrico es un campo constante y uniforme que no depende de las coordenadas. Por lo tanto, la diferencia de potencial tiene una magnitud que es igual a la magnitud del campo eléctrico por la distancia d. O sea, es igual a sigma por d entre epsilon sub 0. Y ahora, para calcular la capacitancia, dividimos la carga eléctrica entre el valor absoluto del potencial eléctrico, que sería igual a la carga eléctrica dividido entre sigma por d entre epsilon sub 0. Y finalmente, hago uso de la definición de la densidad superficial, que dice que la densidad es igual a la carga dividida entre el área. Por lo tanto, la capacitancia sería igual a la carga dividido entre la carga por d entre el área epsilon. Y se cancelan las cargas eléctricas. Y por lo tanto, la capacitancia es igual a epsilon por el área dividido entre la distancia d. ¿Okay? Entonces, según esta fórmula, la capacitancia no depende de la carga eléctrica, realmente. La fórmula no depende de la carga eléctrica. Pero sí depende del área de las placas y la distancia entre ellas. Este capacitor es el más sencillo de trabajar. Veamos un ejemplo. Suponga que el área es de 10 centímetros cuadrados y la distancia es de igual 0.1 milímetros. Determine la capacitancia. En ese caso. Entonces, la capacitancia se calcula como C igual a epsilon sub 0 por A entre D. La constante epsilon sub 0 tenía un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado entre Newton
por metro al cuadrado. El área es de 10 centímetros cuadrados. Vamos a convertir el área a metros. Entonces, 10 centímetros cuadrados es igual a 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Y la distancia de 0,1 milímetros, o sea, es 10 a la menos 4 metros. Y por lo tanto, la capacitancia nos quedaría con un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton entre metro. ¿Okay? Tal vez valga la pena explicar un poco las unidades en este caso. La capacitancia tiene que tener unidades de carga eléctrica entre potencial. Por lo tanto, se miden unidades de coulomb entre volt, que es equivalente a coulomb al cuadrado entre newton metro. Pero, por convención, ¿verdad? La capacitancia se mide en unidades de farad. Farads. Llamados así en honor a un científico inglés muy famoso llamado Michael Faraday, que estudió electromagnetismo, donde un farad es igual a un coulomb entre volt y es igual a un coulomb al cuadrado entre newton metro. Y por lo tanto, la capacitancia era 8.85 por 10 a la menos 12 farads. ¿Okay? Ahí está, farads. Generalmente, las capacitancias tienen valores muy pequeños. Nosotros no nos vamos a encontrar difícilmente con un capacitor que tenga una capacitancia de 1 farad. Casi siempre se terminan midiendo en órdenes de minifarads, microfarads, nanofarads o incluso picofarads, como en este caso. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? Entonces, para calcular la capacitancia, seguimos los siguientes pasos. Generalmente seguimos estos pasos. Entonces, en primer lugar, determinamos el campo eléctrico. Este paso se hace casi siempre utilizando la ley de Gauss. Después determinamos el potencial eléctrico integrando el campo eléctrico. Finalmente, calculamos la capacitancia dividiendo la carga eléctrica entre el potencial. Para este paso es muy importante asegurarse de que se cancela la carga eléctrica en la fórmula. Porque la capacitancia nunca puede depender del valor de la carga. Depende solamente de las propiedades geométricas. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo.
determine la capacitancia de dos cilindros concéntricos de radios A y B, donde B es más grande que A. Vamos a hacer entonces un dibujo. Voy a dibujar un cilindro de color azul que para nuestros fines vamos a considerar como si fuera un cilindro muy grande, muy largo. Y adentro de ese cilindro voy a dibujar un cilindro más pequeño, de color rojo. Y está adentro. Entonces, el cilindro rojo va a tener un radio A. El cilindro azul va a tener un radio B. Y vamos a suponer que el cilindro rojo tiene una carga eléctrica más Q y el cilindro azul una carga eléctrica menos Q. Entonces, nosotros habíamos visto que utilizando la ley de Gauss es posible determinar la dirección y la magnitud del campo eléctrico adentro del cilindro, ¿verdad? O al menos en la relación entre los dos cilindros. Usando la ley de Gauss, entonces, uno puede deducir que el campo eléctrico es de la forma K por lambda entre 2pi epsilon por R, ¿verdad? Este resultado lo hemos obtenido usando la ley de Gauss, donde lambda en este caso se relaciona con la carga eléctrica y el largo de cada uno de los cilindros. Es un largo muy grande. Entonces, lambda es igual a la carga eléctrica total dividido entre el largo L. Donde L, ¿verdad? L es una cantidad muy grande. Entonces, después lo que uno hace es calcular la magnitud del potencial eléctrico. Y para eso define un camino que sale de uno de los cilindros y llega hasta el otro cilindro, ¿verdad? Para calcular entonces el potencial, sacamos el valor absoluto de la integral del producto punto del campo eléctrico con el camino, con el diferencial de camino de R. Y entonces, realmente para hacer eso, nosotros calculamos el valor absoluto de la integral del campo eléctrico de R, desde que R es igual a A hasta que R es igual a B. Entonces es igual a la integral de K por lambda entre 2pi epsilon sub 0 por R de R, desde que R es igual a A hasta que R es igual a B. Y esta integral es, como ustedes pueden ver, una integral logarítmica, ¿verdad? Esto es igual a K por lambda entre 2pi por epsilon por el logaritmo de R cuando R va desde A hasta cuando R va hasta donde B. Y esto es igual a K por lambda por 2pi epsilon por el logaritmo de B entre A. Okay, pues ahí está el potencial eléctrico. Ya cumplimos con el segundo paso. Ahora, el tercer paso es calcular la capacitancia dividiendo la carga eléctrica entre el potencial eléctrico. Y eso lo haremos en la siguiente pizarra. Entonces, la capacitancia es igual a la carga eléctrica entre delta V, es igual a la carga eléctrica entre K por lambda por el logaritmo de B entre A
dividido entre 2pi epsilon. Entonces, para el siguiente paso, recordamos que lambda es igual a la carga eléctrica entre L. Entonces, eso quiere decir que la capacitancia es igual a la carga eléctrica entre K por la carga eléctrica entre L por el logaritmo de B entre A dividido entre 2pi. Mira, este epsilon lo puse mal y no va epsilon. No va epsilon. No va epsilon. No, más bien lo que va es epsilon, pero no va acá. ¿Cierto? Epsilon. De 2pi epsilon. Cancelo la carga, entonces esto es igual a 2pi epsilon dividido entre L por el logaritmo de B entre A. Más bien la L aparece arriba, ¿verdad? Por L. Entonces, más bien lo que uno calcula acá es la capacitancia por unidad de carga. La capacitancia por unidad de carga sería igual a 2pi por epsilon entre logaritmo de B entre A. Y nos damos cuenta de que la respuesta depende únicamente de los radios A y B. Y también depende de L, pero no depende de la carga eléctrica. ¿Okay? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Okay. Ya voy, disculpen un momento, ya voy. Okay. ¿Preguntas, dudas? Finalmente, otro ejemplo que es importante ver es el capacitor de dos esferas metálicas o conductoras concéntricas de radio A y B. Entonces, para este caso, dibujamos una esfera roja que es concéntrica a una esfera azul más grande. Entonces, la esfera roja tiene un radio A, mientras que la esfera azul tiene un radio B. Vamos a decir que la esfera roja tiene una carga eléctrica más Q y la esfera azul tiene una carga eléctrica menos Q. Entonces sabemos que en la región entre las dos aparece un campo eléctrico que apunta radialmente hacia afuera. Y por lo tanto, ustedes pueden terminar usando la ley de Gauss
que el campo eléctrico entre las esferas es de la forma de Q entre 4pi epsilon por entre r al cuadrado, ¿verdad? Donde r sería la coordenada radial, o sea, es la coordenada que ustedes miden entre el centro y cualquier punto, ¿verdad? Pero es un punto que siempre se encuentra más allá de A y antes de llegar a B. O sea, está entre A y B, ¿verdad? Entonces, después lo que hacemos es calcular el potencial entre las esferas. O realmente lo que hacemos es calcular la magnitud, ¿verdad? No nos preocupamos por el signo porque al final queremos que dé positivo. Entonces, la magnitud del potencial sería igual a la magnitud de la integral del campo eléctrico de R, desde que R es igual a A hasta que R es igual a B. Pero aquí la diferencia es que ahora el campo eléctrico depende del inverso del cuadrado de la distancia. Entonces es Q entre 4pi epsilon R al cuadrado de R, desde que R es igual a A hasta que R es igual a B. Entonces esto es igual a por absoluto de menos Q entre 4pi epsilon R, desde que R es igual a A, perdón, desde que es igual a A hasta que R es igual a B. Y esto es igual a menos Q entre 4pi epsilon por 1 entre B menos 1 entre A. Q entre 4pi epsilon 1 entre A menos 1 entre B. Y si ustedes se fijan con mucho cuidado, pueden comprobar que esta fórmula siempre es mayor que 0, ¿verdad? Es mayor que 0 porque A es menor que B, ¿verdad? Eso siempre da mayor que 0. Ustedes podrían incluso ponerlo diferente. Podrían poner que el potencial, la diferencia de potencial, es igual a Q por B menos A entre 4pi epsilon por A por B, ¿verdad? Y esto es mayor que 0. Y entonces, una vez que nosotros tenemos la fórmula para calcular la capacitancia, lo que hacemos después es, contemos el potencial, tenemos que calcular la capacitancia, dividiendo la carga entre el potencial. La capacitancia entonces sería igual a la carga entre la diferencia de potencial. Y esto es igual a la carga dividido entre la carga por B menos A entre 4pi epsilon por A por B. Se divide las cargas y esto sería igual a 4pi epsilon por A por B entre B menos A. Entonces, de la misma forma, encontramos que la capacitancia no depende de la carga, sino que depende únicamente de los radios de las esferas. ¿Okay? Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta?
Los capacitores se utilizan como un tipo de dispositivo en circuitos eléctricos. Entonces, nosotros vamos a ver a partir de acá cómo es que se representan en un esquema los capacitores. Vamos a ver, entonces, en un circuito eléctrico, se pueden tener uno o más capacitores conectados con una o más fuentes de potencial. De ahora en adelante, a las fuentes de potencial también las voy a llamar indistintamente con el nombre de baterías o pilas, ¿verdad? Como se conocen acá, las baterías. Y dependiendo de la forma en que se conecten, se puede calcular una capacitancia equivalente. Entonces, para representar un capacitor en un diagrama de circuitos, lo haremos de la siguiente forma. Un capacitor se dibuja como una línea recta que es cruzada por dos líneas perpendiculares paralelas. ¿Sí? Entonces, la idea es que cuando ustedes dibujan esto, ustedes están representando un capacitor que se encuentra entre dos cables. Cada cable conectado a una de las placas del capacitor. Ahora, esta representación es simplemente para fines esquemáticos. Realmente, un capacitor puede ser de placas paralelas o puede ser esférico o cilíndrico o de cualquier otra geometría, y aún así siempre lo representaremos mediante esta notación. En cambio, las baterías tienen una representación un poco distinta. Para dibujar una batería, dibujamos entonces el cable que lleva la corriente, pero es cruzado por dos barras donde una de ellas tiene que ser más larga que la otra. Así. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con baterías, es muy importante siempre distinguir cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. El polo positivo de las baterías siempre corresponde a la línea más larga, mientras que el polo negativo siempre corresponde a la línea más corta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera dibujar un capacitor conectado a una batería, entonces tendría que hacer un diagrama como este, ¿verdad? Tendría que dibujar el capacitor conectado a la batería. Entonces, esto que está aquí es el capacitor C y esto que está acá es la batería que tiene una diferencia de potencial delta U, ¿verdad? Pero siempre que yo dibujo una batería, tengo que asegurarme de que tenga uno de los dos polos más largo que el otro. Porque de lo contrario, se vería igual que un capacitor, ¿verdad? Y no puede ser porque los capacitores y las baterías desempeñan papeles diferentes en un circuito eléctrico. Ahora bien, si yo quisiera dibujar un circuito que tenga dos o más capacitores, tengo que ponerle mucha atención a la forma en que los decido conectar, que es algo que voy a explicar ahora a continuación. En primer lugar, vamos a considerar el caso de un circuito que tenga capacitores en serie. Circuito con capacitores, no, capacitores primero en paralelo. Vamos a poner paralelo. Entonces, cuando uno dibuja un circuito con capacitores en paralelo, hace lo siguiente. Dibuja una batería.
con un potencial delta V. Luego, esta batería se conecta a un capacitor que voy a llamar el capacitor C1. Después extendemos este cable y este cable de acá y conectamos con otro capacitor que voy a llamar el capacitor C2. Y yo podría incluso añadir un tercer capacitor C3, ¿verdad? Y bueno, ahí seguirían hasta el infinito. Entonces, esta configuración se conoce como un circuito en paralelo por la forma en que están conectados los capacitores. O sea, uno puede ver que están conectados uno en paralelo con el otro. Ahora, lo que hace que estén conectados en paralelo es que cada uno de los capacitores se puede conectar directamente a la batería independientemente de lo que hagan los demás capacitores. Entonces, la batería tiene una placa positiva y una placa negativa. La placa positiva de la batería lo que hace es que cada una de las placas que están conectadas directamente a ella de cada capacitor adquieran una carga eléctrica positiva. Entonces, el capacitor C1 gana una carga eléctrica positiva Q1 en la placa positiva, mientras que la carga negativa gana menos Q1. El capacitor C2 gana una carga eléctrica más Q2 en la placa positiva y gana unas cargas eléctricas menos Q2 en cada una de las en la placa negativa, ¿verdad? Mientras que el capacitor C3 gana una carga eléctrica más Q3 y gana una carga eléctrica menos Q3 en la placa negativa. Lo importante es que siempre la placa que está conectada con el extremo positivo de la batería es la placa que gana carga eléctrica positiva, mientras que la placa que está conectada con el extremo negativo de la batería es la carga que gana carga eléctrica negativa. Por otro lado, cada uno de estos capacitores adquiere un potencial eléctrico característico. Entonces, el capacitor C1 gana un potencial delta V1. El capacitor C2 gana un potencial delta V2. Y el capacitor C3 gana un potencial delta V3. Ahora, cuando los capacitores están conectados en paralelo, cada uno de ellos tiene el mismo potencial eléctrico y es igual al potencial eléctrico de la fuente. En este caso diríamos de la batería. Por lo tanto, sucede entonces que delta V1 es igual a delta V2, es igual a delta V3 y cada uno de ellos es igual a delta V. Lo que sí puede suceder es que la carga eléctrica de un capacitor sea diferente a la carga eléctrica de otro. De eso va a depender el valor de la capacitancia de cada capacitor. Entonces, cuando uno trabaja con muchos capacitores, siempre lo que uno desea hacer es calcular una capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente sucede cuando usted conecta la misma batería que tiene acá con un potencial delta V, pero la conecta a un único capacitor equivalente. Entonces, la idea de una capacitancia equivalente es que el circuito que tiene varias capacitancias equivalentes se comporta igual a cómo se comportaría
un circuito con una única capacitancia. O sea que el efecto que producen las tres capacitancias es equivalente al que produciría solo una. Ahora, una cosa muy importante a tomar en cuenta es que las capacitancias equivalentes realmente no existen. O sea, que realmente esta C equivalente no, o sea, no es real, ¿verdad? O sea, no está ahí. Sin embargo, es un concepto matemático útil porque más adelante vamos a ver que calcular la capacitancia equivalente es una forma muy conveniente de simplificar el estudio de los circuitos eléctricos con capacitores. Esta capacitancia equivalente, entonces, se caracteriza por tener, ¿verdad? Hipotéticamente, diríamos, una carga eléctrica equivalente en cada una de sus placas y por tener una diferencia de potencial delta V al estar conectada directamente con la batería. Entonces, vamos a ver que la carga eléctrica de la capacitancia equivalente es igual a la suma de las cargas eléctricas de cada una o de cada uno de los capacitores reales. Entonces, la carga equivalente es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, ¿verdad? Donde la carga 1, 2 y 3 son estas, ¿verdad? Respectivamente. Las magnitudes, ¿verdad? Quiero decir. Entonces, la capacitancia equivalente es igual a la carga eléctrica equivalente entre el potencial delta V. Y la carga eléctrica equivalente es igual a Q1 más Q2 más Q3 entre delta V. Ahora, cada uno de los capacitores por sí solo obedece las leyes de capacitancia. Entonces, eso quiere decir que la capacitancia C1 es igual a Q1 dividido entre delta V1. C2 es igual a Q2 entre delta V2. Y C3 es igual a Q3 entre delta V3. Entonces, eso quiere decir que Q3 es igual a C3 por delta V3. C2 es igual a Q2, perdón, Q2 es igual a C2 por delta V2 y Q1 es igual a C1 por delta V1. Entonces, esto que está aquí es igual a C1 por delta V1 más C2 por delta V2 más C3 por delta V3 y todo dividido entre delta V. Pero delta V1 es igual a delta V, delta V2 es igual a delta V y delta V3 es igual a delta V. Entonces se cancelan los delta V's y esto es igual a C1 más C2 más C3. Entonces, esta demostración nos lleva a un resultado muy importante que vamos a resumir a continuación. Para un circuito eléctrico en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma directa de cada una de las capacitancias individuales. Entonces, eso quiere decir que C equivalente es igual a C1 más C2
más C3. Y si hubieran más, ¿verdad? Podríamos añadirle C4, C5, etc. Entonces, C equivalente realmente sería la sumatoria de cada una de las capacitancias hasta donde lleguen, ¿verdad? Siempre y cuando estén conectadas en paralelo. Ahora, vamos a ver otra forma de acomodar las capacitancias que es en serie. Y vamos a ver cuando están conectadas en serie, la fórmula para calcular C equivalente es diferente. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Todo bien, profe. Ok. Ahora vamos a ver capacitores en serie. Entonces, para dibujar un circuito con capacitores en serie, ponemos primero la batería. Pero ahora tiramos un cable y este cable va a ir conectado con varios capacitores. ¿Ok? Vamos a dibujar 3, pero podrían haber más. C1, C2 y C3. Cuando yo conecto, entonces, cada uno de estos capacitores a la batería, entonces la placa de cada capacitor que ve hacia la terminal positiva gana una carga eléctrica positiva. Mientras que la cara de cada capacitor que mira hacia la terminal negativa de la batería gana una carga eléctrica negativa. Cada capacitor tiene una carga eléctrica característica. Entonces, C1 tiene una carga eléctrica Q1, C2 tiene Q2 y C3 tiene Q3. Mientras que el capacitor C1 tiene una carga eléctrica, tiene un potencial eléctrico delta V1, C2 tiene un potencial eléctrico delta V2 y C3 tiene un potencial eléctrico delta V3. Y yo lo que quiero es simplificar este circuito para que se comporte como si tuviera un único capacitor equivalente. C equivalente. Donde C equivalente tiene una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa y una carga eléctrica Q equivalente y un potencial delta V equivalente, que es igual al de la batería, entonces es igual a delta V. Entonces, cuando están conectadas en serie, pasa lo siguiente. Al conectarse en serie, todos los capacitores ganan la misma carga eléctrica. Eso quiere decir que Q equivalente es igual a Q1 más Q2 más Q3. Perdón. Es igual a Q1. No, es igual a Q1 y es igual a Q2 y es igual a Q3. Son todos iguales entre sí. Mientras que la suma de todos los potenciales es igual al potencial de la fuente. En este caso diríamos de la batería. Esto quiere decir que delta V es igual a delta V1 más delta V2 más delta V3. Ahí sí se suman, ¿verdad? Entonces, C equivalente es igual a la carga equivalente dividido entre el potencial equivalente delta V. Pero para despejar ahora la capacitancia, yo voy a invertir esta ecuación. Ya vamos a ver por qué. Entonces, 1 entre C equivalente es igual a delta V entre la carga equivalente.
Y esto a su vez sería igual entonces a delta V1 más delta V2 más delta V3 entre la carga equivalente, que en alguna forma se puede acomodar de la siguiente forma. Yo puedo decir que 1 entre C equivalente es igual a delta V1 entre Q1 más delta V2 entre Q2 más delta V3 entre Q3. Y bien, cada uno de los capacitores por sí solo obedece la ley de capacitancia. Eso quiere decir que C1 es igual a Q1 entre delta V1, C2 es igual a Q2 entre delta V2, C3 es igual a Q3 entre delta V3. Y esto es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Entonces, 1 entre C equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Entonces, creo que vale la pena explicar un poco qué significa este resultado. Esta fórmula a la que acabo de llegar, eh, lo que quiere decir es que para los capacitores en serie, la capacitancia equivalente, mejor dicho, el inverso de la capacitancia equivalente se calcula sumando los inversos de las capacitancias individuales. Uno entre C equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Esto, ¿verdad? De ninguna forma es igual a decir que C equivalente es igual a C1 más C2 más C3, ¿verdad? No, es una fórmula distinta. Por ejemplo, si hubiera dos capacitores nada más, entonces 1 entre C equivalente sería igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. Y esto es igual a C1 por C2 abajo y arriba C2 más C1. Y por lo tanto, para calcular C equivalente, invertimos esta fórmula. Y queda que es igual a C1 por C2 entre C1 más C2. Entonces, este resultado es diferente a la suma de las capacitancias. De hecho, vamos a ver que un resultado importante de esto es que en paralelo, la capacitancia equivalente siempre es menor a las capacitancias individuales. ¿Okay? Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya vengo, un momento, ya vengo.
Ok. Entonces, finalmente, vamos a ver un ejemplo de un circuito mixto. Un circuito mixto es un circuito donde pueden haber capacitores en serie y en paralelo. Pero vamos a hacerlo con un ejemplo para, para ver cómo se resolvería este caso. Entonces, digamos que tenemos un circuito que tiene una batería con un potencial delta V y la batería se conecta a los siguientes capacitores. Entonces, viene, ¿verdad? Y tiene una bifurcación. Entonces, aquí está C1, aquí está C2, C3, C4 y C5. Vamos a decir que, C1 es igual a un microfarad, C2 va a ser igual a 2 microfarads, para recordar con mayor simplicidad el valor de cada uno de ellos. C3 va a ser igual a 3 microfarads, C4, 4 microfarads y C5 va a ser 5 microfarads. No voy a reproducir la batería porque eso no es importante. Pero bueno, lo que voy a preguntar es, determine la capacitancia equivalente alrededor de la batería. Y vamos a decir también, no, vamos a decir también que determine la carga eléctrica y el potencial de cada capacitor si el potencial de la batería es de 10 volts. Es igual a 10 volts. Entonces, lo que hacemos de primero es determinar cuáles capacitores están en serie y cuáles están en paralelo entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, quizá hayan notado que el capacitor C1 y el capacitor C2 están en paralelo entre ellos, mientras que C4 y C5 están en paralelo entre ellos. Pero C3, por el momento, no está ni en serie ni en paralelo con nadie. Entonces vamos a dejar C3 de momento de lado. Entonces, lo que vamos a hacer de primero es simplificar. En primer lugar, simplificamos el circuito calculando la capacitancia equivalente para C1 y C2 y para C4 y C5 respectivamente. Claro, C1 va con C2 y C4 va con C5. Entonces, cuando yo hago eso, encuentro que mi circuito ahora simplifica. En lugar de dibujar a C1 y C2, voy a dibujar una única capacitancia equivalente C12, que se conecta después con C3 y se conecta después con la capacitancia equivalente entre C4 y C5, que voy a llamar C45.
y cierro el circuito. Ahora, ¿qué valor tiene C12 y C45? Bueno, veo que C12 se obtiene al sumar en paralelo C1 y C2. Como están en paralelo, entonces C12 tiene que ser igual a C1 más C2. Y es igual a 1 microfarad más 2 microfarads es igual a 3 microfarads. C45 se obtiene al sumar en paralelo a C4 y C5. Y al sumar en paralelo se hace directamente. Entonces es C4 más C5 es igual a 4 microfarads más 5 microfarads, 9 microfarads, ¿verdad? Entonces ya hemos encontrado la capacitancia equivalente para 1 y 2 y para 4 y 5. Ahora, yo tengo, me quedo con C12, C3 y C45 que están conectados en serie. Al sumarlos en serie, logro abarcar, ahora sí, la totalidad del circuito. Entonces, para hacer eso, voy a dibujar en la siguiente pizarra el circuito equivalente, que tiene la batería y un único capacitor 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cómo calculo C1, 2, 3, 4, 5? Bueno, C1, 2, 3, 4, 5 se obtiene al sumar en serie C1, 2 con C3 y C4, 5, tal y como venía acá, ¿verdad? Pero la fórmula para sumar en serie es diferente. Tengo que 1 entre C1, 2, 3, 4, 5 es igual a 1 entre C1, 2 más 1 entre C3 más 1 entre C4, 5. Entonces, esto es igual a 1 entre C1, 2, 3, 4, 5 es 1 entre 3 microfarads, que era C1, 2, más 1 entre C3, que es 1 entre 3 microfarads, más 1 entre C4, 5, que es 1 entre 9 microfarads. Y calculo cuánto es un tercio más un tercio más un noveno. Un tercio más un tercio más un noveno es igual a 7 novenos entre microfarads. ¿Ok? La unidad de medida tiene que quedar abajo. No se puede omitir, ¿verdad? Entonces, le doy vuelta y obtengo que C1, 2, 3, 4, 5 es igual a 9 séptimos de microfarads, que es aproximadamente igual a 1.29 microfarads. Entonces, esta que está acá sería, ahora sí, la capacitancia equivalente para todo el circuito. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? El problema todavía no termina acá, porque aún hace falta calcular la carga eléctrica y el potencial para cada capacitor. Y para hacer eso, lo que hacemos es irnos devolviendo poco a poco en el problema. Entonces, para empezar, primero voy a calcular cuál es la carga eléctrica del capacitor 1, 2, 3, 4, 5 y cuál es el potencial del capacitor 1, 2, 3, 4, 5.
Como el capacitor 1, 2, 3, 4, 5 está conectado en paralelo a la batería, entonces simplemente tenemos que el potencial 1, 2, 3, 4, 5 tiene que ser igual al potencial de la batería, que es delta V, que es igual a 10 volts. Ahora, C1, 2, 3, 4, 5 por sí solo obedece también la fórmula de capacitancia. Dice que es igual a Q1, 2, 3, 4, 5 entre delta V 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto, la carga eléctrica Q1, 2, 3, 4, 5 es igual a la capacitancia C1, 2, 3, 4, 5 por delta V 1, 2, 3, 4, 5. La capacitancia es 1.29 microfarads, que esto es igual a 1.29 por 10 a la menos 6 farads. Entonces, 1.29 por 10 a la menos 6 farads por 10 volts. Y por lo tanto, la carga eléctrica 1, 2, 3, 4, 5 es igual a 1.29 por 10 a la menos 5 coulombs. A la hora de multiplicar farad por volt, me da coulomb, que es la unidad para medir la carga eléctrica. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Muy claro, profe. Entonces, una vez que tengo el valor del potencial y de la carga eléctrica del capacitor equivalente, yo me puedo devolver en los pasos anteriores y determinar las cargas y los potenciales para cada uno de los correspondientes capacitores. En primer lugar, observo que C12, C3 y C45 están conectados en serie. Cuando estaban conectados en serie, eso quería decir que cada capacitor tenía la misma carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica del capacitor 1,2 es igual a la carga eléctrica del capacitor 3 y es igual a la carga eléctrica del capacitor 4,5 y tienen que ser iguales a las cargas del capacitor 1, 2, 3, 4, 5, que es igual a 1.29 por 10 a la menos 5 coulombs. Entonces, ya con esto determinamos cuál es la carga eléctrica para el capacitor C3. Ahora, cada capacitor tiene su potencial, pero el potencial se calcula mediante la definición de capacitancia, ¿verdad? C3 es igual a Q3 entre el potencial delta V3 y por lo tanto el potencial delta V3 es igual a Q3 entre C3 y es igual entonces a 1.29 por 10 a la menos 5 coulombs entre C3 y C3 era 3 microfarads, o sea 3 por 10 a la menos 6 farads y eso es igual a 4.3 volts. Ese sería V3. Falta V12 y V45, pero V12 y V45 se calculan de la misma forma. Delta V12 es igual a Q12 entre C12, que es igual a 1.29 por 10 a la menos 5 coulombs entre C12, que eran 3 microfarads, o sea, 3 por 10 a la menos 6 farads, y eso también da 4,3 volts. Mientras que delta V 45 es igual a Q45 entre C45, que tiene que ser igual a
1.29 por 10 a la menos 5 coulombs entre C4 que eran 9 microfarads, 9 por 10 a la menos 6 farads, y eso es igual a 1.43 volts. 4.3, 4.3 y 1.43 volts. ¿Ok? Hasta este paso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Vean que aquí podemos incluso comprobar que se cumple la ley de que dice que la suma de los potenciales de capacitores en paralelo tiene que ser iguales al potencial de la fuente. Si yo sumo V12 más V3 más V45 es igual a 4.3 volts más 4.3 volts más 1.43 volts. Y eso es igual a 10 volts, ¿verdad? 10 volts, que es lo que está acá. Con unos decimales de error, pero esos son 10 volts. De hecho, ¿verdad? En principio, si mis respuestas hubieran sido perfectas con los decimales, hubiera tenido que darme exactamente 10 volts. Y eso es porque la suma de los potenciales de los capacitores que están en serie tienen que dar igual al potencial de la fuente de 10 volts. ¿Ok? Finalmente, nos hace falta calcular la carga eléctrica y el potencial de los capacitores C1, C2, C4 y C5. Entonces, para hacer eso, yo me devuelvo todavía más en el problema hacia esta parte. Entonces, C1 y C2 están en paralelo. Cuando dos capacitores están en paralelo, lo que tienen en común es el potencial, no la carga. Entonces, eso quiere decir que si yo calculo el potencial V1 y el potencial V2, entonces tengo que V1 o delta V1, que es lo mismo, ¿verdad? Delta V1 es igual a delta V2 y es igual a delta V12, que habíamos dicho que era igual a 4.3 volts. Por otro lado, para C4 y para C5 pasa lo mismo. Ahora tenemos V4, tenemos V5, entonces delta V4, V4, que lo mismo es igual a delta V5, que es igual a delta V45 y que es igual a 1.43 volts. Entonces ya con eso hemos calculado el potencial eléctrico de todos los capacitores. Finalmente, para calcular la carga eléctrica de cada capacitor, yo utilizo la definición de capacitancia. Eso quiere decir entonces que la carga eléctrica de Q1 es igual a C1 por delta V1, que es igual a 1 microfarad, que es 1 por 10 a la menos 6 farads, por delta V1, que es 4.3 volts, y eso es 4.3 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿verdad? Después calculo cuánto es Q2. Q2 es C2 por delta V2. C2 eran 2 por 10 a la menos 6 farads y delta V2 es 4.3 volts. Y eso es igual a 2 por 10 a la menos 6 por 4.3. 8.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Q3 es C3 por delta V3. 3 por 10 a la menos 6 farads
por delta V3. Ah, no, mentiras, ese ya lo teníamos, ¿verdad? Ese ya lo teníamos. No, no importa. Este es igual a 1.29 por 10 a la menos 5 coulombs. Y bueno, Q4, S4 por delta V4, es 4 por 10 a la menos 6 farads por 1.43 volts. .72 por 10 a la menos 6 coulombs. Y por último, aquí hagamos Q5. Q5 es el 5 por delta V5. Y eso es igual a 5 por 10 a la menos 6 farads por 1.43 volts. Es igual a 7.15 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Ok? Listo. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Tal vez el problema es que como son tantos resultados, ¿verdad? Cuesta un poco imaginarlos o visualizarlos. Entonces vamos a hacer una tabla para representar cada uno de nuestros valores. Yo tengo, ¿verdad? La capacitancia, tengo la carga y tengo el potencial. Sí. Entonces tengo el capacitor 1, 2, 3, 4 y 5. El capacitor 1 es de 1 microfarad, capacitor 2 son 2 microfarads, capacitor 3 son 3 microfarads, 4 son 4 microfarads y 5 son 5 microfarads. Luego, la carga eléctrica de cada capacitor. Vamos a ver. Q1 eran 4.3 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 es 8.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Q3 es 1.29 por 10 a la menos 5 coulombs. Q4 es 5.72 por 10 a la menos 6. Y Q5 eran 7.15 por 10 a la menos 6 coulombs. El potencial de cada capacitor, ahora sí, vamos a ver el potencial. V1 y V2 son 4.3 volts. V3
es también 4.3 volts. V4 es 1.43 y V5 también. ¿Ok? Entonces con esos datos completamos esta carga. Ahora, tal vez ahora que tengo esto aquí vale la pena que adelante una cosa que es la energía almacenada en cada capacitor. Para calcular la energía almacenada en cada capacitor, uno lo que hace es que calcula cuánto trabajo hay que hacer para mover una carga eléctrica a través del potencial de un capacitor, usando una integral. El potencial es igual a la carga entre la capacitancia, ¿verdad? Desde cero hasta la carga total del capacitor. Entonces esto es igual a la carga total al cuadrado dividido entre 2 veces la capacitancia. Otras formas equivalentes de representar la energía almacenada en un capacitor utilizando la fórmula de capacitancia, ¿verdad? Es, bueno, recordando que C es igual a Q entre V. Entonces yo podría, por ejemplo, decir que la energía en un capacitor es igual a Q al cuadrado entre 2 veces Q entre V. Y me quedaría que es igual entonces a Q por V entre 2. O bien, otra forma sería decir que la energía es igual a Q al cuadrado entre 2C, y esto es igual a C por V al cuadrado entre 2C, lo cual daría V al cuadrado, sí, V al cuadrado por C entre 2. Cualquiera de estas definiciones son equivalentes para medir la energía en un capacitor. Vean que lo que diferencia a una de la otra es que la primera, no depende del potencial, la segunda no depende de la capacitancia y la tercera no depende de la carga. Entonces yo también podría para cada capacitor calcular cuánta es la energía almacenada usando estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, para el capacitor 1, yo lo puedo calcular usando la carga y la capacitancia, ¿verdad? Q al cuadrado entre 12 daría 4,3 por 10 a la menos 6 al cuadrado entre 2 por 1 microfarad, entonces sería 2 por 10 a la menos 6. Y la energía almacenada sería de 9.24 por 10 a la menos 6 joules. Para C2, yo calculo la energía de C2 usando cualquiera de estas fórmulas. Puedo usar, por ejemplo, ahora esta, C por V al cuadrado entre 2. Me daría 1.85 por 10 a la menos 5 joules. Para C3, me daría 2.77 por 10 a la menos 5 joules. Para C4, me daría 4.09 por 10 a la menos 6 joules. Y para C5 me daría 5.11 por 10 a la menos 6 joules. Entonces así calculo la energía, el potencial, la carga de cada capacitor. Vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, si no hubieran más preguntas, podríamos dejarlo hasta acá. Seguimos el jueves, entonces.